Muy bien, mis queridos teleamigos. Yo quiero volver a recalcar y hacer eh, una exposición que es muy breve porque habría mucho por decir y podríamos hacer algunos programas, yo creo que unos 15 programas por ahí, sobre lo que ha sucedido a partir de 1830 y de antes con las apariciones marianas en el mundo. En estos días veíamos una imagen de la Virgen en Boston, en Estados Unidos, que lloraba, y una imagen en Argentina que lloraba sangre, imágenes de la Virgen María. Es curioso, cuando le contaron a Juan Pablo II que la Virgen estaba llorando sangre, dijo: sus buenas razones tendrá. Fíjense que no lloran las imágenes de Carlos Marx, ni de Buda, ni de Mahoma, ni de Confucio, sino las de la Virgen María, porque es la religión católica la que existe. No es la religión luterana, la de la Reforma Protestante, que inventada por un hombre. No, la otra fue diseñada y hecha por Cristo, por el Evangelio, la religión católica, con unas promesas sobre la Virgen María muy curiosas. Yo quedé no pasmado ni asombrado, sino perplejo, atónito y muy degradado, muy disgustado, le cuento, muy molesto, sin odio, pero muy molesto con las frases de Bergoglio, o del señor Bergoglio, o el Papa Bergoglio, o el obispo, lo que quieran, que dijo en Fátima. Me parece terrible, no es el altar con mantel negro, ni las 6 velas de negro, todas esas señales desagradables que dejaron en Fátima el Papa Bergoglio, sino las cosas que dijo sobre la Virgen, que si la Virgen era mucho más poderosa que Jesús o más omnipotente para detener la mano de Dios, y que Dios no era un tirano, y que Dios no sé qué, y que la mujercita, la muchachita y la cosa, y en el avión siempre con sus equilibrios desbalanceados de un lado para el otro, de que las dudosas era opinión personal de él, no del Papa y no de él, o sea, hay una diferencia entre el Papa y él, y de que las apariciones de Medjugorje, de Yugoslavia, de la Reina de la Paz, eran dudosas, no estaban reconocidas por la Iglesia, eran dudosas. Yo me acuerdo mucho que el Papa Juan Pablo II al cardenal Slinka le pedía mucho información sobre Medjugorje y le encantaba la aparición de Medjugorje, y al Papa Benedicto también, que yo personalmente pienso que sigue siendo el Papa, pero de todas maneras sembrar sombras de dudas sobre Medjugorje pues me parece terrible. Solo 25 millones de conversiones. Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Y Medjugorje tiene 25 millones de conversiones. El mensaje fundamental de Fátima, donde había millones de personas, estaba el cardenal Burke, allá, Dios lo bendiga, por mantenerse en su ortodoxia. Todavía no le han contestado la dubia, las 10 preguntas que le hizo al Papa. Creo que no las van a contestar, porque si las contestan tendrán que decir la verdad. Estaba una amiga mía, estuvo allá, de aquí, del grupo, estuvo, y el Señor le mostró muchas cosas, se mostraron unas fotografías hermosas. Detrás del Papa había el milagro del sol, y la mayoría de la gente no se dio cuenta, muy pocas personas. La Virgen hizo otra vez la danza del sol del 13 de octubre de 1917 en Fátima, donde el sol danza, se arroja sobre la multitud de 70.000 personas, confirmando la aparición. 70.000 personas, ¿no? Canonizaron a Francisco y a Jacinta. No importa que los canonicen o no, no importa si es válida o no es válida la canonización. Fueron 2 niños mártires, y mártires por los maltratos que sufrieron, como todos los verdaderos videntes, por la separación que hicieron, por las enfermedades atroces, por la muerte prematura de estos 2 niños maravillosos que hablaron con la Virgen. De Francisco, que al principio no oía a la Virgen, sino que la veía, y después de empezar a rezar muchos rosarios empezó a verla. Pero el mensaje fundamental de Fátima, la gente se preocupa mucho por el tercer secreto, del cual ya hablamos aquí, y que en este libro de profecías asombrosas están las entrevistas del padre Kramer, el secretario del BEA, y en este libro del Reino del Anticristo, estos 2 libros,
los últimos libros, este en la segunda edición y este en la cuarta edición, con profecías de místicos y de santos, está muy claro el secreto de Fátima: la apostasía general, la corrupción globalizada, un hombre impío subido en el Vaticano, en el trono de Dios, en el trono de Pedro, y la destrucción de 2/3 partes de la humanidad, que está en el capítulo 13 y 14 del profeta Zacarías. O sea, es bíblico. Cuando la gente me empieza a dar profecías particulares para decirme que no va a pasar nada y que Nínive y que Dios con la oración y que Dios oye, sí, Dios oye, Dios escucha, pero el mundo tiene que ser purificado. La corrupción ha llegado a un grado de magnitud tal que Jesús dijo: crecerá la iniquidad en toda la tierra, y Jesús dijo: ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Con esa fe de cucaracha que tenemos ahora, con unos obispos, algún segmento de obispos medio marxistas, otro segmento de obispos medio luteranos, otro segmento de obispos que niegan el infierno y canonizan 2 niños que los aterrorizó la visión del infierno. Y la Virgen dijo en Fátima: muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellos. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Si nosotros oráramos todos los días por Colombia, todos los días, y por Venezuela, son nuestros hermanos, y hermanos sufrientes y sufridos, y nosotros vamos para allá porque ya nos dicen que el 40-45% de las ventas de las tiendas han caído. Eso es un índice económico terrible, que el 45% hayan caído. O sea, vamos en picada económicamente, a pesar de que nos echen más mentiras, de que estamos muy bien. La corrupción siempre va unida con la mentira, ¿no es cierto? Son de la misma familia. Entonces, el sacerdote en Venezuela nos pedía que al terminar cada casita del rosario, cada casilla del rosario, cuando terminamos la oración de Fátima del ángel, el ángel: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. El ángel nos habló del fuego del infierno y que nos librara del fuego del infierno, a pesar de que en alguna ocasión, creo que fue el Papa Bergoglio, dijo que todos nos íbamos para arriba, que los buenos iban todos arriba y que los malos se esfumarían. Es una apocatastasis, eso es una herejía, una apocatastasis, y yo quiero que me venga un obispo, un sacerdote, un teólogo y me diga que eso no es verdad. Yo le muestro la fecha y la cita, ¿no? Y le escribimos a ver si él no lo dijo. Entonces eso es mentira. La Virgen le dijo a Olivita que millones de almas estaban cayendo al infierno, lo dijo la Virgen en Fátima. Lo dice Ana María Talli, dice que caen como bolas de nieve en un invierno, van cayendo millones al infierno todos los días. Lo dijo la famosa pintora coreana que fue al infierno, que pintó los cuadros del infierno, Santa Teresa de Jesús. Muchas personas que han tenido experiencia, y el viaje de mi gran amigo vidente sobre el infierno, el Viernes Santo pasado, nosotros le vendemos el documento en 1.000 pesos, sobre el infierno. De manera que la Virgen insiste en que ella va a detener un tiempo la cólera de Dios. Me voy a remitir a un mariólogo muy famoso que dijo que la Virgen había hecho 100.000 apariciones en más de 400 lugares del mundo. Yo he estudiado algunas, como las de Ruanda, como las de Venezuela, las de Colombia, Fátima, Lourdes, la Saled, el Corazón de Oro, bueno, muchas. He estudiado la del Ecuador también. Hablé con el padre Acevedo, que Dios lo tenga en su gloria, este santo jesuita que fue 50 años misionero en China, la aparición de Taiwán. Y es la Virgen la que se está apareciendo en todos los lugares del mundo. No es Buda, ni es Mahoma, ni es Confucio, ni es la bruja del 8, ni es el control mental, ni es nada, ni el Islam, nada. Es la Virgen María, ¿no? María. La omnipotencia suplicante, le decía San Bernardo. Por eso las palabras del Papa Bergoglio son tan ultrajantes, son tan desagradables y tan dolorosas para nosotros que queremos a la Virgen mucho, ¿no?
como zafándonos de la espiritualidad mariana y llevándonos a otra cosa, ¿no es cierto? Diferente. Pero como él habla bonito, entonces a la gente le parece bonito, pero porque la gente no profundiza en la mariología, en lo que dice la Virgen. Si uno lee la Salet, que también la están negando, la Salet, y Juan Pablo II la llamaba la reina de las profecías, hay que leer la Salet, están en estos dos libros, el del reino del anticristo y aquí lo publicamos, las profecías asombrosas. La Salet, la reina de las profecías, tiene 33 partes, yo le puse las citas bíblicas. De todas maneras, oremos por el Papa Bergoglio y oremos por la Iglesia, y la Iglesia pasará por una horrorosa crisis, dijo la Virgen de la Salet, y estamos en esa horrorosa crisis que viene gestándose, cocinándose en las tres fechas importantes, en el último medio siglo, la Reforma Protestante, que corrompió tanto la fe. Me remito al programa de sábado y domingo, donde hablo de la Reforma Protestante, ojalá lo vean. La Revolución Francesa, donde también viene de la masonería, otra fecha, 300 años, uno 500 años, otro 300 años, y la otra fecha, Fátima, hace 100 años, donde coincide con los 100 años de la Revolución Bolchevique, descrita aquí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, aparece una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con una corona de estrellas sobre su cabeza, 12, o sea, 12 es plenitud, o sea, la Virgen tiene la plenitud del reinado. Ustedes saben en el Salmo 45 que la madre del rey, ¿qué es? Pues la reina. En todas las monarquías de la historia del mundo, la madre del rey es la reina. Y si la Virgen María es la madre de Jesús y es la reina, pues tiene mucho poder, ¿no es cierto? Hay mucho poder. Y ahí viene la reina victoriosa del mundo en 1930, pero ahora les explico un poco eso. La mujer vestida de sol. Hice una traducción, no sé si es Straubinger, dice, y en ese mismo momento en que hay el milagro del sol, la mujer vestida de sol, 1917, octubre, 70.000 personas, 70.000 testigos, lo que prueba que la religión católica es la verdadera, que la Virgen se aparece, tantas cosas que prueba esas presencias marianas en la historia y esas 100.000 apariciones, y a pesar de eso no nos convertimos, porque lo importante de esa aparición no es tan fundamental, aunque lo es, el mensaje profético, porque es más el mensaje de expiación y reparación que ella pide. El rezo del Santo Rosario, los 5 primeros sábados del mes, el ofrecimiento de la Eucaristía, las 2 columnas que San Juan Bosco coloca en la iglesia, la Virgen María y la Eucaristía, en el barco que está disparado por centenares de embarcaciones que acechan el barco para destruirlo y hundirlo, ¿no? De manera que don Bosco, que tiene esa visión o ese sueño, y de un lado hay una columna muy grande que es la Virgen María y del otro lado está la otra columna que es la Eucaristía. De modo que por eso la Virgen es omnipotencia suplicante, por eso la Virgen puede detener la cólera de Dios, porque es la hija predilecta del Padre, es la esposa del Espíritu Santo. No me olvido nunca de una de las cosas hermosas de San Luis María Griñón de Montfort, cuando dice que Dios Padre y Dios Hijo fecundaron en su amor el Espíritu Santo, es fecundado por los dos, es el amor entre el Padre y el Hijo, en expresión. Y el Espíritu Santo no se puede quedar estéril, Él tiene que fecundar, y fecunda en el vientre de María. Imagínense, Dios llena de gracia, llena de Dios, llena del Espíritu Santo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, no solamente es fecundado y es la esposa del Espíritu Santo, sino que el poder de Dios llega a ella, el poder del Altísimo. Eso es teológico y perfecto. El poder del Altísimo te cubrirá. Por eso el Evangelio de San Lucas es tan hermoso. Cuando algunos de ustedes envíen unas donaciones a Corporación Belén, que Corporación Belén vive de la misericordia de Dios, de la bondad de ustedes,
y de la donación de ustedes a la Corporación Belén, yo voy a publicar 5.000 ejemplares del Evangelio de San Lucas. Ya publiqué 5.000 de San Marcos, los regalamos, los repartimos en los buses, en los Transmilenios, en las calles, y al final las oraciones importantes para rezar, la descripción de las oraciones de una catequesis católica, porque es que el problema de los católicos es que no tienen ni formación, ni información, ni transformación. Somos católicos de misa y olla, como decía el padre García Herreros, pero quiero publicar el Evangelio de San Lucas, ¿no? Que nos den unas donaciones, publicamos 5.000 ejemplares de San Lucas y sacamos adelante una evangelización a través del Evangelio de San Lucas, aunque sean de las últimas cosas que hagamos en este tiempo tan difícil de la historia, donde Dios hizo su mejor esfuerzo, desde la reina victoriosa del mundo hasta hoy, hizo su mejor esfuerzo con las apariciones marianas, buscando la conversión de millones de personas para frenar la cólera del Padre, la cólera de Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, mis queridos teleamigos, nuevamente les quiero recomendar que el programa de Biblia, Historia y Profecía de sábado y domingo lo vean, porque les voy a mostrar los 3 elementos de los 3 aniversarios con que fue infiltrada y casi han intentado destruir la iglesia, desvirtuarla, dañarla, deformarla, cambiar su imagen, cambiar su doctrina. Reforma protestante, 500 años hace, ¿no? Masonería hace 300 años, bolcheviques hace 100 años, que fue Fátima. Interesante que vean ese programa porque además vamos a destorcer algo terrible en una entrevista que hicieron de un politólogo, un geopolítico que dijo cosas interesantes, pero que también en medio de 4 o 5 verdades nos echó 7 mentiras o cosas, opiniones de él. No le digamos mentiroso, sino que son opiniones. Les decía que un sacerdote en Venezuela nos pide, y con mucho gusto lo hacemos, y con el corazón también, que cuando recemos cada casa del rosario, Fátima, recen el rosario. ¿Le han hecho caso a la madre ustedes? ¿Recen el rosario todos los días? 1, 2 o 3 o 4. Juan Pablo II trabajaba más que usted y rezaba los 4 rosarios. Levántese 1 hora antes y rece los 4 rosarios. Y la coronilla de la misericordia todos los días y la Eucaristía todos los días. Y al terminar aquí, cada misterio reza un Magnificat por la liberación de Venezuela. Por la liberación de Venezuela. Pobrecitos los venezolanos, están sufriendo mucho, pues todas esas cosas que hizo Chávez con los brujos, ese libro de los brujos de Chávez, que interesante, y lo que hizo Maduro con la brujería y con la consagración de Venezuela al negro Felipe, a María Leoncia, al indio Guaitapuri, a José Gregorio, todas esas bestialidades que han hecho allá, el pobre pueblo sufriendo. Entonces tienen que rezar en Venezuela el rosario. Se han caído, se han ganado muchas batallas con el rosario. La batalla de Lepanto, cuando la Armada Católica era la mitad del tamaño de la Armada Musulmana, cambian los vientos, el Papa manda rezar el rosario y tiene un éxtasis y sabe cuando están ganando la batalla desde el Vaticano y les dice, hermoso, muchas batallas se han ganado. Así se cayó el general Noriega, porque el obispo Magrat, un hombre santo, el arzobispo Magrat, mandó rezar el rosario y se cayó Noriega. Recen por él, porque ya murió. Sí, en Filipinas se cae un presidente a punta de rosarios, pero se nos olvidó orar por eso. Recen la súplica ardiente de los santos ángeles, el rosario, y al final de cada casita un Magnificat, pero no solo por Venezuela, por Colombia. Necesitamos la liberación de Colombia también, ¿no? Ustedes saben
cómo se está manejando esto y cómo se está haciendo. De modo que recen por la liberación de Venezuela y por la liberación de Colombia, y en cada rosario un Magnificat, aquí. Entonces vamos a hacer batalla espiritual, batalla espiritual. Reza la súplica ardiente de los santos ángeles, que es esa oración tan poderosa que nosotros hemos distribuido más de 180.000, ¿no? Ahora que dentro de las nuevas teologías racionalistas y heréticas niegan la existencia del demonio y de los santos ángeles, ¿no? Todo eso que ustedes van a entender mucho más en los programas en que vamos a hablar de la Reforma Protestante sábado y domingo, y de la Revolución Francesa y del marxismo, también filtrado dentro de la misma iglesia. De modo que vamos a orar, y orar. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Yo no creo, como dice una amiga mía en Cali, que la aprecio mucho, que las cosas se van a detener. Ya no. Ya no, porque es que la profecía bíblica está muy por encima de las profecías particulares, y las profecías de Jesús son contundentes. Lean Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Es el Apocalipsis de Jesús, hay que leerlo, ¿no? Y el Apocalipsis de San Juan, Isaías, en el capítulo 13. En estos días le pedí yo a las 3 de la mañana orando, o antes, Señor, dame un mensaje, y abrí la Biblia, como decía San Francisco de Asís, y me salió Isaías 13, la invasión china al mundo, ¿no? Lo que mismo que dice el Apocalipsis de San Juan, y oí un ruido como de 200 millones de soldados, 200 millones el ejército chino sobre el mundo, ¿no? Que en la visión de un pastor, Wilkerson, dice que los ve avanzar por hordas y miles de millones avanzando pasando por el río Éufrates, y se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente, San Juan, ¿no? O sea, esa profecía está por encima de todas las profecías particulares, porque ninguna profecía particular puede ni cambiar la Biblia, ni excederla, ni reformarla. Sí podemos mitigar los acontecimientos a través de la oración, porque la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Y por eso la Virgen recibe ese mandato maravilloso, la reina victoriosa del mundo, Sor Natalia María Magdolna, creo que es 1930, creo que es en Hungría, y creo que esta monjita tiene una visión cuando ve que Dios Padre, ya en 1930 ve la cólera de Dios que se avecina, y los famosos truenos de la cólera del Padre que vienen sobre la tierra, de los cuales habla el discípulo que estará con nosotros en junio, en Medellín, en Pereira, en Bogotá, y bueno, es una cosa impresionante. La cólera de Dios que se avecina sobre la tierra en 1930, y ve que Jesús interviene y bueno, tratando de interceder por nosotros. Hay que leer 1 Juan 17, que la iglesia está leyendo en estos días en la liturgia, de la oración de Jesús y la intercesión por nosotros, que pide por nosotros, intercede por nosotros, y la Virgen pide por nosotros porque es el rey y la reina, los dos, delante del Padre pidiendo misericordia. La Virgen sí detiene la cólera de Dios. Eso que trató de decir Bergoglio, que no era cierto, sí es cierto. Entonces, y lo hemos visto en la batalla de Lepanto, lo hemos visto en el sitio de Viena, cuando el arzobispo, el archiduque de Viena está cercado por los miles de musulmanes en Viena y ya no puede salir, y le pide al rey de Polonia que venga a defenderlo, y el rey de Polonia baja con la imagen de la Virgen de Cracovia, que le gustaba tanto a Juan Pablo II, y la trae y viene con 25.000 soldados y echa a los musulmanes al mar, estos polacos, ¿no? La fuerza de Dios. Juan Pablo II, cuando le hablaron en Fulda del tercer secreto de Fátima, dijo, ¿y cómo vamos a combatir eso? Sacó el rosario y dijo así. Entonces este sacerdote de Venezuela nos pide el Magnificat después de por la liberación de Venezuela, por la liberación de Colombia, otro rosario. Pedimos por la liberación de Venezuela, por la liberación de Colombia, ¿no? Entonces pidámosle a Dios misericordia, misericordia.
mucho pide José Galad para que llegue a Colombia tarde toda esa purificación y ese castigo tan terrible que amenaza en la Biblia y que dice el discípulo que él ve 21 naciones destruidas por haber aceptado la adopción de los niños por parejas homosexuales, el matrimonio homosexual, todo eso, el castigo sobre 21 naciones. Yo creo que Colombia, si sigue, va a sumar la 22, la purificación por todas partes. La reina victoriosa del mundo, entonces el Padre Celestial le pregunta al Hijo, bueno, ¿y qué quieres? Dijo, pues que le den un poder a ella. Dijo, ¿cuánto poder? Y él no oye, Sor Natalia Madonna no oye la respuesta y le dice, ¿y cuántas legiones de ángeles necesita? Hecho. Le conceden el poder, las legiones de ángeles. Y es curioso que a partir de esa aparición de 1930 se suceden centenares de lugares, la Virgen aparece. En Betania, Venezuela, yo estuve allí. En el Jordán, cerca de Pereira, también estuve allí. Tuve el privilegio de que me dejaran dictar una conferencia donde nadie se subía a dictar la conferencia. En el Cajas, en el Ecuador, aparición que le gustaba mucho a mi amigo Jaime Pombo. En Brasil, a Regis, este comerciante, en un pueblito allá cerca de Brasil, donde ha dado más de 1000 mensajes el señor Regis. En España, en el Escorial. En España, en Garabandal, más de 2500 apariciones, donde habla del aviso, del milagro y del castigo. La Virgen en Huatusco, México, repite, la Virgen de Guadalupe se aparece a un médico y a otras 3 personas en un pequeño pueblo donde casi no aparece ni siquiera en el mapa mexicano, Huatusco. En Estados Unidos, en Conyers, ya murió la vidente, Nancy Fowler, que estuvo aquí en la parroquia del Padre Germán Acosta, que cuando llegó a Colombia venía leyendo la liturgia de las horas, leyendo un texto de San Juan Crisóstomo, y la liturgia de las horas se le volvió sangre cuando el avión pisó a Colombia, ¿no? Claro, no, obviamente, Colombia es sangre. Y ahora más sangre, más feminicidios, más abortos, es lo que más abomina a Dios. Toda la legalización de esta cosa homosexual que fue tan valiente nuestra colega Vivian Morales y la señora esta diputada de Bucaramanga, les mando un abrazo y felicitación, y el concejal de Bogotá, y después nuestros obispos sacaron un comunicado, ojalá que lo lean todos sobre eso. Es un poco tardío, pero salió, bendito sea Dios, y la Iglesia Católica se pronunció. Y bueno, contra el aborto, la eutanasia, contra las cosas homosexuales, bueno, las adopciones, todo eso, la defensa de los niños, la debilidad de Dios, los niños y las viudas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Es necesario que seamos purificados? Sí. Sí, yo creo que el mundo no va a reversa. Esto no va a ser Nínive, ni esto va a ser nada, nada. Y a los que no han leído bien la Biblia les cuento que Nínive fue destruida 100 años después, porque volvió a las andadas y cayó y se destruyó. El profeta Nahum, lean el profeta Nahum y verán eso. Hay que estudiar bien la Biblia. Ninguna profecía particular puede exceder las profecías bíblicas. Usted puede hacer todas las oraciones del mundo y no va a cambiar la ruta bíblica, ¿no? ¿Sí? Si el mundo, una vez que San Francisco de Asís lloraba cuando leyó el libro del Apocalipsis y alcanzó a entrever todas esas tragedias y todas las calamidades, y se puso a llorar, y el Señor le dijo, no, Francisco, mira, si tu comunidad no falla nunca, te prometo que no habrá Apocalipsis. Pero ha fallado. Muchos franciscanos, hay muchos franciscanos buenos, de las 400 comunidades de mujeres y de hombres y de laicos, hay muchas. Yo admiro mucho a Francisco de Asís, un arquetipo, un protomodelo de santo,
pero muchos han fallado porque todos hemos fallado y todos hemos caído en tantas herejías del siglo XX y XXI, ¿no? Es el mismo autor de la Teología de Liberación, en un franciscano, Boff, y hemos caído. Y bueno, conozco muchos franciscanos santos, uno que me visitó, inclusive descalzo, ¿no? Gente increíble, ¿no? Que vive en el voto de pobreza total, no el de la Reforma Protestante, que es con BMW, no, ese no, es la pobreza evangélica, la de Jesús. De modo que sí, franciscanos increíbles. Pero el Señor le dijo, no, si tu comunidad no fallara, pero falló, y fallaron todos, las columnas de la iglesia, los jesuitas, dominicos, todos. La iglesia pasara por una horrorosa crisis, dice la Virgen en la prototipo de esa aparición maravillosa de la Salet, ¿no? Que también están intentando negarla porque la profecía es una profecía muy apocalíptica y muy fuerte, y que Juan Pablo II llama la reina de las profecías. Entonces, en la reina victoriosa del mundo, la Virgen recibe ese báculo, esa fuerza, ese poder, esas legiones de ángeles, y uno ve apariciones como la de Peñablanca en Chile, Miguel Ángel Poblete, que al final de su vida se fue de cabeza el pobre hombre desde el punto de vista moral, pero la aparición fue auténtica y maravillosa, y el mensaje es terrible, terrible. Habla de Estados Unidos será invadido, cosas así. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, queremos volver y quiero volver a imprimir el Evangelio de San Lucas. Imprimimos ya el de San Marcos y repartimos como 5.000 ejemplares. Yo tenía un amigo, dos amigos, que en el taxi le iban dando a los pasajeros un ejemplar de un solo Evangelio, uno solo, porque entonces es un librito más delgadito que este, más pequeñito, para que vean lo cortico que es un Evangelio. Pero léalo y vívalo, porque el problema no es leerlo y conocerlo. Los teólogos leen toda la Biblia y la conocen, la desfiguran, la deforman, bueno, todos terminan negando los exorcismos que Jesús aparece 19 veces haciéndolos, pero niegan eso y terminan todo eso. Pero esa es parte de la crisis de la iglesia. Y bueno, entonces vamos a tratar de imprimir, si nos llegan algunas donaciones a Belén, que llegan a veces poco frecuentemente, Corporación Belén, si nos llegaran, pues imprimimos el Evangelio de San Lucas y sacamos unos 5.000 ejemplares bien editaditos, con buenos comentarios. Me gustan los comentarios de la Biblia de Staumbinger, pero especialmente me gusta San Lucas, ¿por qué? Porque tiene la Anunciación. La Anunciación, la primera, la de Zacarías; la segunda Anunciación, la del ángel Gabriel a la Virgen María, el Magnificat. Tiene ese episodio que no aparece en los otros evangelios, que parece que San Lucas, en un viaje que hizo con Pedro a Éfeso, o con Pablo, la Virgen misma le narró esa parte, porque San Lucas dice que él investigó el evangelio y estuvo investigándolo como con la metodología griega, porque él era griego, y parece que la recogió de boca de la misma Virgen María este precioso texto, y donde uno encuentra el Ave María completa. Yo no sé, los evangélicos que les gusta tanto la Biblia, ¿por qué no rezan el Ave María que está ahí completo? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa Ave María tan hermosa que tiene San Lucas está, y después el Magníficat, esa oración de la humildad, donde aparece implícita el misterio de la Trinidad. Glorifica mi alma, Yahvé, a Dios Padre. Mi espíritu se alegra en el Señor mi Salvador, el que lleva en el vientre, ¿no? Y su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que temen el Espíritu Santo. Qué lindo eso. Eso solo tiene San Lucas. Y también es el único que tiene las parábolas de la misericordia completas, ¿no? La de los dos hijos, que llamaban del hijo pródigo, y Benedicto les dice de los dos hijos. Hermosa,
varias parábolas de la misericordia. Entonces, y también tiene el capítulo del Apocalipsis de Jesús, Lucas 21, Lucas 17, ¿no? Estos días le decía yo a alguien que me llamó, en Lucas 17 está el momento del arrebatamiento, cuando dice aquella misma noche, o sea, la noche en que empiezan los 3 días de oscuridad, uno será tomado, otro será dejado. Lucas 17. Y empieza ahí, San Lucas tiene cosas muy interesantes, tiene ese fundamento de la Mariología, el Ave María completa, el Magnificat completo, ¿no? Y hermoso, hermoso. Este griego, que no fue apóstol, que era un griego, escribe ese evangelio y va recogiendo la información, y él mismo escribe los textos que estamos leyendo por esta época de los Hechos de los Apóstoles, y se los dirige a un tal Teófilo, que puede ser, eso lo usaban los griegos, ¿no? Poner un personaje que pudo existir o no existir, pero es el nombre lo que significa hijo de Dios, Teófilos, ¿no? A ti, hijo de Dios, lee esto que yo recopilé, que yo investigué y que escribí aquí, ¿no? Y nos trae esa riqueza del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ojalá se lo pudiéramos añadir al Evangelio, que es como alguien lo llamó, no es un Evangelio, pero es una narración muy hermosa de los hechos de las primeras comunidades cristianas que debíamos imitar y vivir, que oímos por esta época, en la época en que vamos a llegar a Pentecostés. Los hechos, al final de los Hechos de los Apóstoles, escritos también por San Lucas, un precioso libro. Alguien lo llamó el Evangelio del Espíritu Santo. No es un evangelio, pero es para conocer mucho mejor la acción del Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo allí, en ese libro tan maravilloso. Entonces, después de esa reina victoriosa del mundo, ¿no? Y a San Lucas se le adjudican algunos cuadros de la Virgen, como el cuadro que tienen los redentoristas en Roma, ¿no? Este cuadro maravilloso de la Santísima Virgen María, que tiene una simbología hermosa, que tenemos a mi espalda, lo vamos a ver aquí, el cuadro a la espalda mía, que dicen que lo pintó San Lucas, ¿no? La Virgen del Perpetuo Socorro, socorro perpetuo. Por estos días celebrábamos a María Auxiliadora, María Auxilio de los cristianos, que después de la liberación del Papa, cuando Napoleón lo suelta, después de haberlo llevado preso unos 5 años, creo que fue, y regresaba a Roma, consagró la fiesta de María Auxiliadora, María Auxilio de los cristianos, tan propia fiesta, tan propia de los padres salesianos, que tantas obras maravillosas han hecho y que tanto aporte también le han dado a la Mariología, como también los padres redentoristas que tienen este cuadro a través de ese libro maravilloso de San Alfonso María de Ligorio, de las Glorias de María, que es un libro que yo recomiendo muchísimo. Juan Pablo II recomendaba, yo también, La verdadera devoción de San Luis María de Griñón de Montfort, de esta esposa del Espíritu Santo, que se aparece 100.000 oportunidades en 400 lugares. Negar uno los hechos de Yugoslavia, donde se convierten millones de personas, más de 25 millones, entre esos la fe que estaba absolutamente anulada y acabada en Francia, a través de unos buses que viajaban y unos trenes a Medjugorje, tan difícil ese viaje en esa época, donde también estalló una guerra al principio. Miles de jóvenes que salieron en París a protestar contra el aborto, como 200.000 jóvenes, son producto de las comunidades carismáticas de París, sobre todo las bienaventuranzas y los viajes a Medjugorje. Miles de jóvenes, es decir, y las 25 millones de conversiones de Medjugorje, por su fruto los conocerán. Y por eso la Virgen anuncia también todo lo que vamos a vivir. Proféticamente nos lo va anunciando, nos lo va diciendo, pues uno quiere entender muchas cosas de la Biblia sobre los acontecimientos venideros, no es sino leer a la Virgen María. Si usted lee a la Virgen María y algunas de las profecías que ha leído contradicen las de la Virgen María, cancélelas, aunque crea que Dios le está hablando, no le está hablando Dios,
sino su propio conocimiento o lo que ha leído o lo que cree, o el demonio le está soplando algunas cosas, porque el demonio simula todos esos carismas, hasta el don de sanación, el don de milagros, muchas cosas las simula, la profecía, las visiones. Ninguna profecía particular puede contradecir ninguna profecía bíblica y ninguna profecía aceptada por la iglesia, ni la Saled, ni Fátima, ni nada. Por eso es muy tan importante conocer estas profecías para no entrar en contradicción, porque el Espíritu Santo no se contradice. El Espíritu Santo no puede luchar contra sí mismo, porque Dios es infalible y Dios no se niega. El único que no se puede negar a sí mismo es Dios, ¿no? Porque Dios es infinito y es santo. Nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos para matar nuestros defectos de carácter. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Y el otro que se niega a sí mismo, niega su existencia, es el demonio, para que no lo molesten. Le dijo a los teólogos, no, yo no existo, entonces no me moleste, déjeme quieto. Y lo dejaron actuar y mírelo dónde está, a dónde ha llegado. No, eso fue engañar a muchos teólogos, porque es que la soberbia intelectual es un campo propicio para que ingrese la cola serpentina, la cola del demonio. De modo que esa aparición maravillosa de la reina victoriosa del mundo, nosotros hemos vendido ese librito. Yo le doy gracias a Dios y al padre Antonio Lutens por haber conocido esa aparición, porque ahí entendí Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol que está encinta, una corona de 12 estrellas sobre la cabeza, porque tiene la plenitud del reinado, la plenitud, la totalidad del reinado. 12 es plenitud en la gematría hebrea. Gematría, ¿no? La interpretación de los números entre los hebreos es la gematría, de la cual habla San Jerónimo, habla San Agustín, San Irineo y algunos padres de la iglesia, y se nos olvidó. Nosotros a veces con las nuevas teologías miramos hacia atrás olímpicamente, despreciando teólogos como Santo Tomás, San Buenaventura, San Agustín, y los despreciamos, y resulta que el Espíritu Santo está bien hondo ahí en ellos, ¿no? Mucho más de lo que está en muchos de los teólogos modernos, que lo que traen es de su propia cosecha, y a veces calcado de los intelectuales alemanes. Eso los obnubila, ver esa luz de los intelectuales alemanes, que son luces humanas, no son luces del Espíritu Santo, que han terminado negando el pecado, negando al demonio, negando a los ángeles y metiéndonos falsas teologías en el interior de la iglesia. Qué bueno que leamos bien la Biblia y la leamos, como decía Francisco de Asís, sin glosas, sin observaciones, como está escrita, como la Virgen le dice al Padre Gobi que la leamos y que la vivamos, como la vivió la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa no le hizo muchas exégesis a la Biblia, simplemente las vivió en el amor, en la providencia, en el abandono, en la providencia. A pesar de sus noches oscuras, que duraron muchos años, dicen que más de 50 años, de sus desiertos, de sus desolaciones, vivió la fe siempre con la sonrisa en los labios y siempre en el abandono, en la providencia, que nunca la dejó, ¿no? En la teología de la Reforma no hay ese abandono en la providencia. Ahí es el abandono en los negocios, prosperidad. Y nos colaron esa teología de la prosperidad y se desmoronó Europa, se volvió inmoral, perdió la fe, y lo que está pasando en los Estados Unidos, y después se coló unos sucedáneos mentirosos que es del demonio, la nueva era, ¿no? El control mental, el yoga, la magia, el ocultismo, el esoterismo, la reencarnación, la energía, todas esas bestialidades de la nueva era se nos fueron colando y reemplazando a Dios. Claro, y por eso nos empieza a llegar gente a nosotros muy mal. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien. Sí, en la medida en que la Corporación Belén
reciba recursos. Necesitamos recursos y necesitamos recursos para imprimir. Voy a imprimir el Evangelio de San Lucas. Y si Dios quiere, y si puedo añadirle los Hechos de los Apóstoles también. También vamos a tratar de hacer el último esfuerzo de evangelización, ¿no? Y mientras podamos, el discípulo viene ahora en junio, vamos a hacer viaje a Pereira, Medellín, Bogotá, vamos a trabajar en estos momentos históricos, en estos momentos decisivos para la historia de la humanidad. Les recomiendo el último librito de nuestra amiga Sandrita Ortiz, que está viniendo los martes a hacer un grupo de familias de sanación. Hasta que la muerte nos una más. Hasta que la muerte nos una más. Qué lindo eso. Vale como 3.000 pesitos. Es un librito muy sencillito de la amiga psicóloga que estuvo en el purgatorio, Sandrita, también confirmando uno de los dogmas de fe de la Iglesia Católica que negaron los de la Reforma Protestante, los de don Martín Lutero. Ellos no van al purgatorio, ellos salen derechito para el cielo y se les olvida que la Biblia dice que nada impuro puede ver a Dios, ¿no? Busquen la paz y el amor con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la Biblia, ¿no? Y entrarás en la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último céntimo, dice la Biblia también. Se les olvidan esos testigos, hay que ir al purgatorio a purificarse, los que se salvan. Luchemos por la salvación. Pidamos al Señor misericordia por Colombia, no se nos olvide rezar el rosario y al final de cada casita del rosario el Magnificat por la liberación de Venezuela, por la liberación de Colombia. Necesitamos rezar por la liberación de Venezuela, por la liberación de Colombia. Hagamos una campaña y oremos mucho. Los tiempos son difíciles, no, son terriblemente difíciles. Necesitamos orar. Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Nos unimos a la iglesia del cielo, del purgatorio, de la tierra, a la Eucaristía que se celebra en el mundo entero, al rosario que reza toda la iglesia, a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, a San José, terror de los demonios, y a toda la iglesia. Y con la sangre de Jesús, el nombre de Jesús y el dulce nombre de María, sellamos nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, vida, pasado, presente y futuro, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos. Pedimos por nuestra familia, por los bienes espirituales y materiales que nos has entregado. Y pedimos abundancia de bendiciones para todas las personas que nos están escuchando. Rogamos, Señor, misericordia para Colombia, para Venezuela, para los gobiernos, Señor, en este momento, Señor. Derrama tu mano, Señor, sobre nosotros. Detén tu mano justiciera, Señor. Tráenos bendiciones, Señor. Señor, nuestros hermanos sufren hambre, Señor, en Venezuela, en Colombia también, Señor. Detén la cólera de los pueblos, Señor. Lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 11, que se enardecieron los pueblos, se ensoberbecieron, levantaron las naciones, Señor. Bendícenos, Señor. Frena la cólera de los pueblos y de las personas, Señor, que están encolerizadas en todas partes. Danos un espíritu de amor, y envía el ángel de la paz sobre Colombia, Señor, y bendícenos, Señor. Bendice a estos hermanos obispos de Venezuela que nos están pidiendo ayuda, Señor, y nos prometemos rezar todos los días un rosario, Señor, adicional por Venezuela, por Colombia, pidiendo la paz para todos nosotros y la liberación de estos países, Señor. Que no caigamos en manos del dragón rojo, de la iniquidad, de la maldad. Bendice, Señor, a Colombia, bendice a Venezuela, bendice nuestras vidas, nuestras familias, bendice todo lo que nos has entregado, séllalo con tu sangre, Jesús. Lo atamos y lo encerramos en el Inmaculado Corazón de María y nos consagramos al Corazón Inmaculado de María en este momento, Señor. Bendícenos en este momento, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que nos das todos los días de la vida, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, porque eres santo, 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 3 veces santo. Dios Todopoderoso y Eterno, bendícenos, Señor.
Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Muchos abrazos y muchas bendiciones para todos. Les recomiendo mucho ver nuestro programa de sábado y domingo, el sábado a las 7:30 de la mañana y el domingo a las 8 de la mañana. Muchas bendiciones para todos. Amén.